¿Saben? A veces un cambio minúsculo, casi invisible, puede terminar transformando una vida entera. Hoy vamos a desglosar justo esa idea, la que está en el corazón de Hábitos Atómicos de James Clear. Y lo curioso es que su historia no arranca con un éxito rotundo, sino todo lo contrario, con un desastre que casi se lo lleva todo. A ver, pensemos en esto. Un día cualquiera, el último del primer año de bachillerato. Para un atleta joven, con todo el futuro por delante como lo era James Clear, pues no parecía un día diferente a los demás. Pero ese día ordinario se iba a convertir en un punto de quiebre, un antes y un después total en su vida. Y miren la brutalidad de lo que pasó. Él mismo lo describe así: el bat me aplastó la cara, mi cerebro se incrustó en la pared posterior del cráneo. Imagínense, un bat de béisbol que se le escapa a un compañero, vuela y va directo a su cara. El golpe fue pero tan violento, que en un instante todo se detuvo. Las consecuencias, bueno, fueron devastadoras. Y no hablamos de una simple lesión, ¿eh? Tenía la nariz rota, múltiples fracturas de cráneo, las cuencas de los ojos hechas añicos, perdió el sentido del olfato, tuvo visión doble por semanas, de hecho, tardó 8 meses tan solo para poder volver a manejar. Lo pusieron en un coma inducido porque su cerebro se inflamó peligrosamente. La recuperación, como se imaginarán, fue un camino larguísimo y súper doloroso. Y justo cuando parecía que lo físico empezaba a mejorar, ¡pum!, llega el golpe anímico. Un año después, tras meses y meses de rehabilitación, regresa al béisbol, el deporte que amaba. ¿Y qué pasa? Lo humillan. Fue el único de su año que no entró al equipo principal. Ese fue su verdadero fondo. Un momento que lo forzó a replantearse absolutamente todo. Pero es justo ahí, en ese punto de quiebre, donde nace la idea que lo va a cambiar todo. Porque la pregunta que se hizo no fue la típica ¿cómo me recupero ya?, sino algo mucho más sutil. Se preguntó, ¿y si en vez de buscar un cambio gigante, me concentro en mejorar solo un 1% cada día? Y ese es el concepto clave, el poder del 1%. Vamos a meternos de lleno en esto. Y esta línea de tiempo lo muestra a la perfección. Ya en la universidad, en lugar de obsesionarse con una recuperación milagrosa, Clear se enfocó en cosas súper pequeñas, hábitos diminutos. ¿Cómo qué? Pues como dormir bien todas las noches o simplemente mantener su cuarto ordenado. Y el efecto de estas pequeñas acciones, acumulándose día tras día, fue increíble. En su segundo año ya era el pitcher principal del equipo. Al tercero lo eligieron capitán. Y para su último año, no solo fue nombrado el mejor atleta de la universidad, sino que también lo nominaron al Academic All-American Team. ¡Wow! Y con eso llegamos a la definición clave del libro. ¿Qué es un hábito atómico? Piénsenlo así. La palabra atómico tiene dos significados. Por un lado, se refiere a algo increíblemente pequeño, como un átomo. Pero por otro, se refiere a una fuente de energía inmensa, como la energía atómica. Así que un hábito atómico es justo eso. Una práctica regular que es pequeña, fácil de hacer, pero que al mismo tiempo es la fuente de un poder increíble. Es el componente de todo un sistema de crecimiento compuesto. Hay una cita de Warren Buffett que lo clava. Esta es la manera como el conocimiento funciona. Se va acumulando, como el interés compuesto del dinero invertido. Es la analogía perfecta. Los hábitos funcionan exactamente igual que el interés compuesto. Una mejora chiquitita de un 1% hoy, pues no parece nada. Pero con el tiempo, las ganancias se vuelven exponenciales. Los resultados no solo se suman, se multiplican. Ok, suena genial, pero ¿cómo se logra esto? Bueno, aquí Clear nos presenta una idea súper importante. Hay que olvidarse un poco de las metas y enfocarse en los sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Fácil. Las metas son los resultados que se quieren obtener. No sé, ganar el campeonato. En cambio, los sistemas son los procesos que se siguen para llegar ahí, como entrenar 3 veces por semana. Y piénsenlo, tanto los ganadores como los perdedores suelen tener las mismas metas. Lo que de verdad los diferencia es el sistema que tienen. Entonces, para poder construir un buen sistema, lo primerito es entender cómo funcionan los hábitos por dentro, o sea, cuál es la mecánica detrás de nuestro comportamiento. Porque resulta que detrás de cada cosa que hacemos hay un ciclo, una especie de bucle neurológico que nuestro cerebro repite sin parar. Y este ciclo tiene 4 etapas bien definidas. La primera es la señal, que es como el gatillo que inicia todo. Después viene el anhelo, esa motivación o ese deseo de cambiar algo. Esto nos lleva a la respuesta, que es el hábito en sí, la acción que realizamos. Y por último, está la recompensa, que es la satisfacción que obtenemos y que básicamente le dice nuestro cerebro, oye, esto estuvo bueno, hay que repetirlo.
Vamos a verlo con un ejemplo súper simple. El café de la mañana. La señal es despertarse. Inmediatamente surge el anhelo, querer sentirse alerta, con energía. La respuesta es, claro, tomarse una taza de café. Y la recompensa es esa sensación de estar despierto y alerta, que satisface el anhelo inicial. El cerebro conecta todo esto y ¡listo! El hábito de tomar café al despertar queda grabado. Ok, entender el ciclo es el primer paso, pero ahora viene lo bueno. La pregunta del millón es, ¿cómo podemos, digamos, hackear este ciclo para que juegue a nuestro favor? Y aquí es donde entran las famosas 4 leyes del cambio. Vamos a ver la primera, hacerlo obvio. La regla de esta primera ley es sencillísima. Para un buen hábito, la clave es hacerlo obvio. La señal tiene que estar ahí, a la vista, imposible de ignorar. Y para un mal hábito, pues justo lo contrario, hay que hacerlo invisible. Esconder la señal, sacarla de nuestro entorno. Miren este ejemplo que es buenísimo. En el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, pusieron una pequeña calcomanía de una mosca dentro de los urinales. ¿Y qué pasó? Los costos de limpieza bajaron un 8%. Esa mosquita funcionó como una señal súper obvia que de forma automática dirigía el comportamiento, sin que nadie tuviera que pensar en ello. Una señal correcta hizo que el comportamiento deseado fuera casi inevitable. ¡Genial! Bien, ya tenemos la señal obvia, pero con eso no basta. Necesitamos el deseo, las ganas de actuar. Y de eso se trata la segunda ley, de enfocarnos en el motor de los hábitos, el anhelo. Vamos a ver cómo hacerlo atractivo. La regla aquí es, para un buen hábito, hay que hacerlo atractivo. Y para un mal hábito, pues, hacerlo poco atractivo. ¿Por qué? Porque los hábitos se forman cuando nuestro cerebro anticipa una recompensa. Cuanto más atractiva es una acción, más dopamina liberamos y más ganas nos dan de repetirla. La idea es hacer que los buenos hábitos sean irresistibles. Y una técnica súper buena para esto es la acumulación de tentaciones. Es muy simple. Se trata de unir una acción que se quiere hacer con una acción que se necesita hacer. Por ejemplo, había un ingeniero que conectó su bici estática a su tele, de tal forma que solo podía ver Netflix si pedaleaba a una buena velocidad. ¿Ven? Junto a algo que le encantaba, ver Netflix con algo que necesitaba, hacer ejercicio. Y así, el ejercicio se volvió muchísimo más atractivo. Ok, ya lo hicimos obvio y atractivo. Eso nos da el empujón inicial. Pero ¿qué pasa si la acción es muy difícil? Pues que lo más seguro es que la abandonemos. Y aquí entra la tercera ley, que se basa en algo fundamental de la naturaleza humana. Siempre, siempre buscamos la ley del mínimo esfuerzo. Así que hay que hacerlo sencillo. De nuevo, la regla es clara. Para un buen hábito, hacerlo sencillo. Para un mal hábito, hacerlo difícil. El chiste aquí es reducir la fricción, los obstáculos, para las cosas buenas y aumentarlos para las cosas malas. Es mucho más probable que hagamos algo si es fácil y conveniente. Cada pequeño obstáculo puede ser la diferencia entre hacer algo o dejarlo para después. Y para esto, la regla de los 2 minutos es una maravilla. La idea es que, al empezar un nuevo hábito, este debe tomar menos de 2 minutos. Por ejemplo, ¿quieres leer más? El hábito no es leer un libro a la semana, sino leer una página. ¿Quieres hacer ejercicio? El hábito es ponerse la ropa de deporte. El truco es hacer que el inicio sea tan fácil que sea imposible decir que no, y ya desde ahí se va construyendo. Listo. Ya lo tenemos obvio, atractivo y sencillo. Pero falta un último ingrediente, el que cierra el círculo y hace que el cerebro quiera repetir todo el proceso. Y para eso está la cuarta y última ley, hacerlo satisfactorio. Y la regla de esta ley es, para un buen hábito, hacerlo satisfactorio, y para uno malo, insatisfactorio. Miren, la regla de oro del comportamiento es súper simple. Lo que se recompensa de inmediato, se repite. Necesitamos esa sensación de éxito instantánea para que el cerebro diga, quiero más. El problema con los malos hábitos es que la recompensa es inmediata. Tenemos que darle la vuelta a eso y encontrar la manera de que nuestros buenos hábitos también nos den una satisfacción al momento. Entonces, si juntamos estas 4 leyes, el mensaje final es súper poderoso. La idea es que no somos víctimas de nuestros hábitos, para nada. Al contrario, podemos ser los arquitectos de nuestra vida. Hay una historia sobre un cantero que lo resume todo. La cito. Sé que ese no fue el golpe que rompió la roca, fue la suma de todos los golpes que dio anteriormente. ¿Se dan cuenta? El éxito no viene de un solo golpe monumental, viene de la acumulación de cientos, miles de pequeños esfuerzos consistentes. Cada hábito, por pequeño que sea, es un golpe de martillo sobre esa roca. Y con esta idea cerramos. La pregunta entonces no es, ¿qué cambio radical voy a hacer mañana?,
sino algo mucho más simple y mucho más poderoso. ¿Qué pequeña mejora, qué mejora del 1% se puede hacer hoy? Porque al final son esos pequeños cambios los que nos llevan a resultados verdaderamente notables.